El texto que la Iglesia nos invita a meditar en este miércoles de la 26ª semana del tiempo ordinario es el de Lucas 9, 57 al 62. Pero hoy, 30 de septiembre, la Iglesia recuerda la memoria de San Jerónimo. Jerónimo fue un cristiano muy importante para todo lo que es estudios bíblicos. Vivió durante la segunda mitad del siglo IV y se dedicó a estudiar gramática y lenguas. Llegó a dominar el latín, conocer muy bien el griego y bastante el hebreo. A los 24 años pidió ser bautizado y se preocupó en profundizar en la vida religiosa y a estudiar las Escrituras. Cuando tuvo unos 37 años de edad, fue hecho obispo, y poco después el Papa Dámaso le pidió que tradujese la Biblia. Resulta que el idioma que había dominado Oriente Medio y Occidente en tiempos de Jesús y un par de siglos después fue el griego. Pero en tiempos de Jerónimo, en el Imperio Romano, ya no se hablaba el griego, sino el latín. El encargo que le hizo la Iglesia fue que tradujese la Biblia del griego y del hebreo al latín. Como saben, todo el Nuevo Testamento está en griego y casi todo el Antiguo Testamento está en hebreo. Entonces Jerónimo se mudó a Belén para mejorar su hebreo y dedicarse a la traducción. Su obra la completó en el año 405 y se conoció como la Vulgata, es decir, la Biblia en la lengua del vulgo, esto es, de la gente común, que era el latín. La Vulgata ha sido la Biblia que usó la Iglesia durante muchos siglos, y hasta que empezaron las traducciones a las distintas lenguas que hoy hablan los pueblos. Volvamos pues ahora a nuestra lectura continuada del Evangelio de Lucas. Les leo el texto citado. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Y Jesús le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Y Jesús le contestó: «El que echa la mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios». Recordemos que ya Jesús está en camino hacia Jerusalén. Recordemos también que ha decidido hacer el viaje atravesando Samaria. Y recordemos que su camino lo inició con un rechazo por parte del pueblo samaritano. En adelante y en el camino, Jesús nos enseñará acerca de su camino. Y todas sus enseñanzas estarán dirigidas a quienes se interesan en el mensaje y quieren caminar con él. Es decir, a quienes quieran vivir sus vidas a la manera como Jesús propone. El relato de hoy empieza diciéndonos que mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos. Es decir, Jesús ya está en camino. Y en el camino, su primera enseñanza es dejar en claro que caminar con él no es solo acompañarlo una parte del camino. Es comprometerse a caminar todo el camino, hasta llegar a Jerusalén. Y es comprometerse a terminar en el Calvario. Por tanto, caminar todo su camino requiere de valentía y de consecuencia de vida. Durante su tiempo en Galilea, Jesús había anunciado a todos su mensaje. Como él mismo dijo, él salió a sembrar la buena noticia y a dispersar su semilla por todos los pueblos. Su mensaje fue general: hagan el bien, ayuden, perdonen, no odien, sean honestos y no corruptos, den una mano, vayan y sirvan a todos, hasta a sus enemigos. Pues vivir así permitirá que el Padre reine y que el mundo se transforme para bien.
Al oír su mensaje, en muchos hubo un entusiasmo inicial. Pero como nos lo enseñó en la parábola del sembrador, ya sea por miedo o por estar atraídos a otros valores, de esos muchos, solo pocos se pusieron en camino con él hacia Jerusalén. En adelante, ya no dispersará el viento la semilla, es decir, ya no enseñará a todos. Ahora su enseñanza se va a concentrar en los que están caminando con él, en aquellos que quieren ser mejores trabajadores, en aquellos que quieren destacarse en el servicio de Dios nuestro Señor. A ellos les va a proponer su extraordinario camino, un camino que va más allá de ser bueno, veraz y justo, un camino que nos hará realmente felices. Y su propuesta va a ser un compromiso de vida. Y va a suponer elegir jugarse la vida, es decir, estar dispuesto a perderlo todo por vivir como Dios quiere. Luego, quien quiera seguirlo y caminar con él, debe estar dispuesto a esto. Ese primer rechazo que sufrió en Samaria debe ser una campana de alerta, pues todos los que se pongan a caminar con él deben estar dispuestos a ser rechazados. El texto de hoy, que inmediatamente sigue al rechazo de los samaritanos, es muy importante, pues Lucas nos presenta 3 casos de personas que han empezado a caminar con él, pero deben decidir si se comprometen hasta el final o no. Deben decidir si quieren mejor servir a Dios, deben decidir si quieren entregarle sus vidas para que Él pueda reinar. Y entonces Jesús va a invitar a quienes han empezado su camino a que lo sigan hasta Jerusalén. El primer caso es el de uno que está muy animado a seguirlo y le dice: Señor, te seguiré donde quiera que vayas, inclusive a Jerusalén. Pero Jesús modera su entusiasmo y le dice: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Antes de ofrecerte a seguirme, le dice, piénsalo bien, pues debes estar dispuesto a terminar como yo, que no tengo nada, ni siquiera una almohada para reclinar la cabeza. Pues si me sigues con la idea de tener algo, entonces no podrás hacerlo. Pues quien quiera caminar mi camino debe estar dispuesto a perderlo todo por hacer lo que Dios quiere. Debe estar dispuesto a no tener, con tal de mantenerse del lado de la verdad, de la justicia y de la vida. El segundo caso es el de uno al que Jesús le ve condiciones para caminar su camino y lo invita diciéndole: sígueme. Pero él le puso una condición: déjame primero ir a enterrar a mi padre. Enterrar al padre parece ser una razón suficiente y válida para no ir inmediatamente. Además, enterrar a los muertos era una de las obras de misericordia judía. Pero para Jesús, ninguna razón es válida para no responder inmediatamente a la invitación de Dios. Esta exigencia de Jesús es tan fuerte que nos escandaliza. Se nos hace difícil entender cómo Jesús le pide una respuesta inmediata ante el entierro de su padre. Sucede que para Jesús, Dios Padre y su voluntad está por encima de todo, hasta de lo que más queremos. Y quien no lo considere así, para Jesús está muerto. Por eso le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Imagino que si esta persona le hubiese dicho inmediatamente que sí, entonces Jesús le hubiese dicho que vaya primero a enterrar a su padre. Pues de lo que se trata aquí es de la disposición. ¿Estamos dispuestos a servir a Dios hasta el extremo? El tercer caso es el de otro que le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. En este caso no es Jesús quien invita, sino uno que se ofrece a seguirlo. Despedirse de la familia es razonable
pero es una condición. Y a Dios no le podemos poner condiciones. Nuestra entrega a Él debe ser incondicional. Probablemente, si hubiese aceptado sin condiciones, Jesús lo hubiese enviado a despedirse de su familia. Pero ante la condición que le puso, Jesús contestó: el que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Si te comprometes, comprométete totalmente. Ni las añoranzas, ni el pasado te deben condicionar. Y si tu compromiso es total, no debes vivir la vida pensando: ¿y si hubiese elegido esta otra cosa? ¿Y si hubiese hecho esto otro? Pues esto es mirar para atrás. Y a quien está arando y mira para atrás, los surcos le salen torcidos. La enseñanza de hoy es una invitación a que consideremos nuestra disposición a seguirlo. Como sus exigencias son fuertes, nuestra primera reacción es a querer relativizar su exigencia y a querer pensar que estas exigencias de Jesús son solo para sacerdotes, religiosos y religiosas. Pues no es así. Su invitación no se limita a ciertos cristianos, es abierta a todos los bautizados, a todos aquellos que quieren vivir cristianamente, es decir, a casados y solteros, jóvenes y adultos, ricos y pobres, a todos los que están dispuestos a caminar con Él hasta Jerusalén. Pues todos podemos ser justos o veraces hasta el extremo de perderlo todo por Él. Y segundo, considerar que Dios espera que nos ofrezcamos a trabajar con Él sin condiciones. Por tanto, los invito a mirar qué condiciones podríamos ponerle a Dios y después ofrezcámonos a seguirlo hasta el final. ¿Qué le diríamos? ¿Y Él qué nos diría? Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.